Creo que la generación de los 90 vivió la época dorada en lo que se refiere a la animación de superhéroes. Pues vieron grandes proyectos con buenas tramas, buenas historias, superhéroes que realmente se veían como superhéroes y además el primer Spider-Verse. Y sí, ya que toqué ese tema, hoy vamos a hablar de Spider-Man, la serie animada de los 90. Comenzamos. Pues bien, ¿qué se puede decir de Spider-Man que no se haya dicho antes? El popular personaje de Marvel que ha tenido varias adaptaciones, empezando por los cómics, donde ha tenido grandes historias y también varios reinicios, pasando a sus adaptaciones dentro del cine, donde hemos visto ya hasta 3 personajes de live action, luego esos juegos, donde hemos tenido un par de juegos que realmente fueron muy buenos, hasta llegar a las adaptaciones en televisión con varias series. Y es justamente aquí donde sacan varias grandes historias. Y bueno, va a depender también de la nostalgia y del punto de vista de cada espectador para decir cuál fue la mejor serie del arácnido, pero hoy nos vamos a enfocar solamente en una de estas series. La serie animada de los 90 de Spider-Man, o conocida simplemente como Spider-Man. Emitida entre los años 1994 a 1998 y que contó con varias repeticiones en las cadenas televisivas, y la verdad que se agradece eso último porque es una joyita. Esta serie era parte de un primitivo, si es que se lo puede catalogar así, universo compartido de Marvel, bajo la firma de Marvel Film Animation, donde dentro de su catálogo tenían las series de Los Cuatro Fantásticos, Iron Man o la famosa X-Men. Pero regresando, la serie animada de Spider-Man rápidamente se convirtió en un hit, siendo una de las series basadas en el arácnido con más duración y tiempo de emisión. Contó con 65 capítulos y 5 temporadas, algo nada despreciable, añadido a esos épicos crossovers y la intro que era fantástica con esos sonidos electrónicos. Pero antes de continuar con el video te recuerdo que tengo mucho contenido variado dentro del canal, entre los que están resúmenes, reviews, críticas, versus y alguno que otro video un poco distinto. Por aquí te puedo dejar uno de los últimos videos que subí. Además, si te gusta todo este contenido, puedes suscribirte, esto me ayudaría mucho. Y ahora sí, dejémonos de ese spam y... ¡Quiero al hombre araña! ¿Por qué esta puede ser la mejor serie de Spider-Man? Aunque depende de la visión de cada uno de los espectadores al catalogar algo como lo mejor, la serie de Spider-Man tiene muchos argumentos a favor para ser considerado como tal, y además fue la base de varias historias que vinieron después. Tal es el caso de la trilogía de Sam Raimi, que basa mucho de su narrativa en lo que se vio en esta serie, partiendo por tener como principal interés romántico a Mary Jane, el desarrollo de personajes como Norman, el Dr. Ock, y también esa forma en la que Peter se deshace del simbionte Venom. Entonces, para que esta serie sea tan recordada, catalogada como una de las mejores y además haya servido de base para diversas obras que vinieron después, es porque tiene varios aspectos positivos y te los voy a decir a continuación. Empecemos por la historia que nos cuenta. A diferencia de las series de la época que nos contaban historias de origen, en Spider-Man llegamos directo a la acción. Aquí Peter ya es un estudiante universitario que trabaja como fotógrafo freelance en el Daily Bugle, mientras que como Spider-Man ya lleva un buen tiempo derrotando villanos, por lo cual nos saltamos toda esa parte de la picadura, la parte del colegio, cómo aprende a ser Spider-Man y la muerte del tío Ben. Entonces este Spider-Man ya ha participado en varias misiones y colaborado con varios héroes, por lo tanto los guionistas pudieron tomarse el tiempo para desarrollar historias mucho más complejas y con un tono algo más serio, lo que a su vez vuelve a esta historia muy atrapante. Y pese a que se tomaron varias libertades creativas, pues hay que decirlo, no es 100% fiel al cómic, y contó con varios cambios como lo eran el origen de Venom, el origen de algunos otros villanos como Morbius. Esos cambios no le llegaron a sentir forzados, y además esta serie respeta muchísimo la personalidad tanto de Peter como de Spider-Man, pues como Spider-Man es gracioso y se ven muchos de esos monólogos que los veíamos en las viñetas de los cómics. Bueno, Bruce, he salvado al mundo nuevamente. Y como de costumbre, ¿qué obtengo de él? Nada.
y como Peter Parker es ese mismo personaje cauteloso, inteligente y a su vez muy calculador. Si a esto se suma también historias que se van entrelazando entre sí, los villanos que se van volviendo aliados en ciertos capítulos, la visión que se tiene más allá de Nueva York o incluso más allá de su misma realidad, llegan a darnos una muy destacable historia. Por otro lado, dentro de este mismo punto, creo que fue una muy buena idea la forma en que se narra la historia, siendo una historia constante y muy creciente, pues la primera temporada se enfocaban en la presentación de cada uno de los personajes principales y de los villanos. La segunda temporada ya se centra en los problemas de Spider-Man con sus mutaciones y también su pérdida de poderes. La tercera y cuarta temporada nos añaden estos cameos con personajes de otras series que se sentían al mismo tiempo, como lo fueron Iron Man o los X-Men, hasta llegar a esa quinta temporada centrada en darnos un pequeño vistazo a lo que es el Spider-Verse. Y en medio de todo esto, habían capítulos realmente emotivos que no solamente servían para el crecimiento del personaje, sino que a su vez significaban un duro golpe al espectador, como lo eran los capítulos del tío Ben, o ese capítulo que a todo el mundo hizo llorar, con esa niña que padecía una enfermedad terminal y que logra dar ese aliento y esas fuerzas a Spidey para continuar siendo el sorprendente Hombre Araña. Y es todo porque tengo la fe de la pequeña, que es más una superheroína de lo que yo seré. Fundación para Niños Desahuciados. Y ya que hablamos de la historia, otro punto fuerte es que en esta serie se vio por primera vez el uso de una enorme cantidad de personajes, sin que ninguno se sienta con una inclusión forzada o que le haya faltado tiempo en pantalla. Y por el contrario, hacen que esta historia sea mucho más atrapante. Y aunque el eje principal de esta historia sea para Peter su relación amorosa con Mary Jane y para Spidey su relación con la prensa y ese enfrentamiento constante que tenía con la banda liderada por Kingpin, la serie cuenta con varios pequeños arcos argumentales que permiten la presentación de nuevos personajes que son muy carismáticos y que van creando nuevos vínculos tanto con Spider-Man como con Peter Parker. Vemos la relación de Peter con Felicia, con Mary Jane, con Harry, con Norman, con el Dr. Connors, con la tía May y un largo etcétera. Y por otro lado también vemos como muchos de sus conocidos también están al otro lado de las peleas, siendo los villanos con los cuales debe enfrentarse Spidey. Y esto hizo que disfrutemos de verdaderas historias interesantes. Veíamos cómo estos villanos de rato se llegaban a unir para enfrentar a Spider-Man, veíamos su interacción entre cada uno de ellos y llegamos incluso al punto de ver a los Seis Siniestros, aunque no a la formación original. Entonces creo yo que muchos de los que vimos esta serie tuvimos el gran vistazo a esa buena galería de villanos con la que cuenta el Arácnido. Pues aquí aparecieron Silver Sable, el Duende Verde Jr., Kingpin, el Doc Ock, Carnage, Venom, algunos simbiontes, también apareció Camaleón, Morbius, Scorpion, Shocker, Rhino, Misterio, el Duende o más conocido como Hobgoblin, Spot, Electro, el Buitre, Hammerhead, Kraven, Hydro-Man, Miles Warren, Lagarto, Alistar, Smite, la lista es larga y no creo que avanzaran para todos. Y ya que hablamos de personajes, también hay que destacar esos grandes cameos. Empezando por los más famosos. La alineación de los X-Men de la serie animada de la época con el Profesor X, Wolverine, Cíclope, Jean Grey, Rogue, Gambito, Tormenta, Bestia y Júbilo. A estos cameos también se le suma la aparición de personajes como lo era Nick Fury, Shield, Iron Man, los 6 guerreros americanos que estaban conformados por Capitán América, Wizard, Miss América, Destructor, Black Marvel, Thunderbird. También se pudo ver a otros personajes como War Machine, Blade, Punisher, Doctor Strange, Wonder Devil, los Cuatro Fantásticos, Beyonder y los más memorables que fueron los Speedeys de otras líneas o de otras realidades. Y además ese señor cameo que hizo Marvel, que era poner a Stan Lee conociendo a Spider-Man. Un gran añadido para la serie y más si tomamos en cuenta que ese fue el capítulo final. Disculpe, estoy buscando a un sujeto llamado Stan Lee. ¿No están? Todos tenemos que crecer alguna vez, supongo.
a unos personajes de ficción. Otro punto que destaca de la serie es esa calidad de animación, que sí ha logrado envejecer bastante bien, pues a casi 30 años de su primera emisión sigue siendo buenísima cuando la regresas a ver. Esta animación combinaba el estilo tradicional de los dibujos que se hacían en la época, pero tenían su toque fresco con ese uso del CGI para crear escenas dinámicas y espectaculares, sobre todo cuando se trataba de las peleas o cuando Spidey se columpiaba por los rascacielos de Nueva York. Por otro lado, algo que tal vez no todos estén de acuerdo, pero que a mí sí me gustaba mucho, era el doblaje. Todas las voces se encajaban muy bien con cada uno de los personajes. Y para quienes la vieron en latino no me dejarán mentir que el trabajo de Armando Coria con Peter Parker fue excelente. Y lo mismo con el resto de actores. Y si hablamos del idioma original, pues recién hoy con Disney Plus he logrado ver y apreciar bastante bien ese trabajo que realmente fue excelente. Hey, don't look at me. Maybe you didn't deliver his paper this morning. Can't you pry this thing off? Aunque por la nostalgia, obviamente yo me voy a quedar con las voces de mi niñez, que son las voces en latino. Estoy seguro de que debo llegar a casa. Oh no, esto de nuevo. Y finalmente, para mí el punto más importante, el soundtrack. Compuesto por Haim Saban y Shuki Levy, eleva la serie a otro nivel, pues transmitían cada una de las emociones que veíamos en escena. Esa tensión, pasando por la tristeza, la alegría, hasta llegar a esos momentos de alta adrenalina. Time for plan B. The time dilation accelerator. He must have miniaturized. Y como cereza del pastel, ese épico tema del opening. Pero no todo puede ser perfecto. Y aunque la serie de Spider-Man tiene muchísimos puntos positivos, también tiene algunos defectos. Empezando por la censura impuesta por Fox Kids, la cual limitó muchísimo tanto la violencia como las muertes, armas de fuego, referencias religiosas e incluso los besos. Cosas que terminaron por opacar la presencia de algunos personajes como Morbius, quien es un vampiro dentro de los cómics y que en la serie tiene una forma rara de succionar sangre, o mejor dicho, en este caso, plasma. Además, otro personaje que sufrió mucho por la censura fue Carnage, personaje que no pudo ser aprovechado al 100%, pues su forma de ser es demasiado sanguinaria. Y esto no podía ser adaptado de la misma forma en televisión por los problemas de censura, por lo tanto llegó a ser un personaje algo casi olvidable. Otro bajón de la serie era la inconsistencia en el dibujo, pues a pesar de ser muy fieles a los diseños de los cómics y tener esa adaptación con CGI, para quienes somos muy observadores, pudimos notar cómo entre cada uno de los capítulos cambiaba la paleta de color para algunos personajes, o también cómo los escenarios variaban en su tonalidad. Y esto se debía principalmente a que habían varios estudios que se encargaban de algunos capítulos, entonces no podían tener la misma consistencia. Y finalmente, algo que hasta ahora me molesta son esos cabos sueltos que la serie dejó al final. Empecemos por el final de la serie. Este nos dejó con muchísimos arcos argumentales abiertos que no tuvieron su cierre. Aparte, estas diferencias que ya existían entre Fox y Marvel, sumado a que se planeaba ya una nueva serie totalmente diferente, hacían que la última temporada se sienta muy accidentada, corriendo contra el tiempo, tratando de cerrar varias tramas sin lograrlo del todo, dejándonos la duda sobre qué pasó con Mary Jane, qué pasó con Felicia, qué pasó con cada uno de los héroes y villanos que vimos, a dónde mismo se fue bueno y qué pasó con el mismísimo Spidey. Por lo que al final nos terminó de dejar un sabor algo agridulce. Pero bien, después de este largo análisis que vimos, las cosas positivas fueron más que las cosas negativas. Y esta serie noventera de Spidey fue un verdadero parteaguas para el arácnido. Hizo que los espectadores se sientan fascinados con el superhéroe, que conocieran muchísimo más del mundo de Spider-Man, de cómo son cada uno de sus villanos, que estos villanos se vean memorables, aparte que desarrollaron una historia sólida y que hasta ahora los fanáticos quisieran ver una continuación.
Pero bueno, ahora dime tú qué piensas de esta serie. ¿Crees que es la mejor? ¿Crees que hay otras que superen a esta? Déjamelo en comentarios. Además, si te gustó este video, regálame tu like, compártelo para llegar a más gente, suscríbete para más videos así. Además, puedes seguirme en mis redes sociales que aparecerán por acá abajo. Y ya, sin más por el momento, yo me despido. Bye bye. ¿Por qué me estoy equivocando tanto? Como que hoy no fue el día para grabar. Estoy muy desconcentrado.